¿Por qué no se cumplen todos estos derechos que tenemos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales? En buena medida porque todos los derechos cuestan. Si queremos que sean una realidad, hay que hacer enormes esfuerzos para que estos sean efectivos, ¿no? Creo que podríamos utilizar aquí una metáfora y decir que de alguna manera, para que los derechos sean una realidad, lo que tenemos que hacer es construir caminos, ¿no? Que nos lleven de un punto a otro. Y en algunos casos hemos construido de manera muy adecuada toda esta infraestructura y en otros casos la verdad es que no lo hemos hecho de manera adecuada, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que tenemos algunos derechos que están garantizados con autopistas modernas, con buen mantenimiento y que nos permiten llegar de manera muy rápida a nuestro destino. Hay otros derechos, ¿no?, que están más bien montados sobre infraestructuras parecidas más a una terracería. Y la verdad es que también hay otros derechos que, aunque están reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales, todavía no tienen ese camino que les permite hacerlos efectivos. Pongo un par de ejemplos, ¿no? Uno de los derechos básicos es el derecho a la identidad, ¿no? Cuando nacemos queremos que el Estado nos reconozca como personas y para eso es indispensable que tengamos un acta de nacimiento. En México, a pesar de los enormes problemas que tenemos, lo cierto es que un enorme porcentaje de la población tiene acceso en los hechos a las actas de nacimiento, ¿no? Obviamente hay muchos problemas, los registros civiles no funcionan de la manera más adecuada, pero sí podríamos decir que está relativamente bien garantizado, ¿no? Si pensamos también en el derecho al voto, la realidad es que hemos hecho una enorme inversión de recursos para crear instituciones que hoy en día nos permitan, o por lo menos a la mayoría, contar una credencial para votar. Entonces diríamos, tanto el derecho a la identidad como el derecho al voto con todos sus problemas se parecen más a una autopista que a una terracería, ¿no? En cambio, tenemos otro conjunto de derechos que la verdad es que hemos ido desarrollando de manera bastante deficiente. Si pensamos, por ejemplo, en el derecho a la educación, pues lo que vamos a ver es que un enorme porcentaje de niños, en efecto, acuden a las aulas. Veremos que sí tenemos cierta infraestructura, pero que esta no se encuentra en las mejores condiciones, ¿no? Hay muchos niños que no pueden terminar la educación obligatoria. El acceso, ¿no?, incluso a la educación secundaria y preparatoria sigue siendo muy complicada. La calidad de la educación que ofrece el Estado no siempre es la más adecuada, ¿no? El derecho a la salud también es uno de esos derechos que tampoco están del todo garantizados y que incluso podríamos decir que se parecen más a una terracería que a una autopista, ¿no? Si pensamos en la calidad de los hospitales, en la calidad de los médicos, en la disponibilidad de los medicamentos, que es otra de las condiciones fundamentales, ¿no?, para acceder a nuestros servicios de salud, veremos que todavía es deficiente y hay otros derechos que apenas vamos construyendo y que de alguna manera no nos hemos tomado muy en serio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el derecho a tener un medio ambiente sano, ¿no? Sí tenemos instituciones, sí tenemos ciertos procedimientos que vigilan el cumplimiento, pero basta ver con los niveles de contaminación de las ciudades, de los ríos, ¿no?, con la deforestación y los problemas ambientales que tenemos en el país para darnos cuenta, ¿no?, que estamos muy lejos de ese ideal. Entonces, una primera razón que explica por qué no tenemos garantizados todos nuestros derechos es estrictamente práctica, y es que tenemos un número limitado de recursos y eso implica necesariamente que tengamos que priorizar algunos derechos sobre otros. Ahora, hay una segunda razón, y es que los derechos siempre tienen que tener límites, ¿no? Una de las grandes enseñanzas que nos dejan las teorías más modernas del derecho es que los derechos potencialmente pueden tener conflictos, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la libertad de expresión, bueno, pues esta no implica decir todo lo que queramos de manera libre sin ningún tipo de consecuencias, ¿no? Enfrente de esa libertad de expresión puede haber, por ejemplo, el derecho a la vida privada o a la intimidad. O sea, no nos gustaría a ninguno de nosotros que de repente algún periódico, ¿no?,
sobre pretexto del ejercicio de la libertad de expresión, empezar a publicar una serie de cosas que corresponden a nuestra vida privada. Por ejemplo, nuestro estado de salud, el tipo de relaciones que tenemos, lo que pasa al interior de nuestro hogar. Entonces, siempre, ¿no? Y eso es algo que hay que tener muy presente, los derechos pueden terminar, ¿no?, generando conflictos o colisiones, ¿no? Y gran parte, ¿no?, del papel que tienen las instituciones, que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene el Poder Legislativo y que también tiene el Poder Judicial, es precisamente encontrar las fórmulas que nos permitan hacer compatibles diferentes derechos y derechos de distintas personas. Entonces ahí hay una segunda razón, ¿no?, sobre la cual por qué no podemos llevar al máximo, digamos, la satisfacción de nuestros derechos fundamentales y nuestros derechos constitucionales. La última razón que quisiera enfatizar es que muchas veces las instituciones que están encargadas de garantizar nuestros derechos no hacen bien su trabajo. Y esto puede pasar por muchísimas cosas. Puede ser que los funcionarios públicos que tengamos no tengan ni la experiencia ni la capacidad adecuada y que en consecuencia, ¿no?, esa infraestructura que necesitamos no se construya o no se opere bien, ¿no? Pensemos, por ejemplo, nada más en lo que implica, ¿no?, realizar un hospital. Si no tenemos, de alguna manera, instituciones, procedimientos y funcionarios bien capacitados, es muy probable que no se pueda tener una buena supervisión de este tipo de obras de infraestructura. Hay también temas de corrupción que no podemos soslayar. De nuevo, en una democracia contemporánea, en la medida en que delegamos ese poder de hacer, ejecutar y hacer cumplir las leyes, siempre se abren márgenes para que esos funcionarios que esperaríamos que tienen que actuar de manera virtuosa, de manera honesta y de manera responsable, no lo hagan, ¿no? Entonces, esa vigilancia ciudadana resulta fundamental, porque si nosotros no estamos presionando para que los funcionarios públicos, los legisladores y los jueces hagan bien su trabajo, es muy probable que se desvíen y que se apropien lo que es de todos, ¿no? Y la corrupción no es otra cosa precisamente que una apropiación indebida de lo que es colectivo para hacerlo privado, ¿no? Entonces, redondeando las ideas, ¿por qué esos derechos que tenemos establecidos a nivel constitucional y en los tratados internacionales no siempre se cumplen? Por una enorme cantidad de razones. En primero, porque los derechos cuestan y tenemos recursos limitados. En segundo, porque los derechos entran en tensión y tenemos que encontrar soluciones que los hagan compatibles. Y en tercer lugar, porque muchas veces las instituciones que están encargadas de garantizarlos no hacen su trabajo, ¿no? Y en todas y cada una de estas fases la participación ciudadana resulta fundamental, ¿no? Tanto para garantizar, ¿no?, que las prioridades, ¿no?, y los recursos se inviertan en aquellas cosas que valoramos más como sociedad, como para idear esas fórmulas que nos permitan hacerlos compatibles, como para vigilar que esas instituciones que están encargadas, ¿no?, de garantizarlos y de cumplirlos realmente estén haciendo su trabajo.